Cuando Pepe estaba preparando su proyecto de trabajo para la dirección, salió en algunas reuniones con investigadores del instituto que sería bueno echar a andar un seminario en donde de vez en cuando había una serie de pláticas, de vez en cuando venía gente muy destacada, tanto de México como de afuera. Y como se nombró varias veces que sería interesante que pudiera hacer pláticas muy generales que involucraran también a los estudiantes de la facultad y de otros lados, muy panorámicas, de tal forma que fueran para un público muy amplio. Entonces fue así como surgió la idea y claro, que inmediatamente lo echó a andar, luego se invitado, lo presentamos. Y Pablo Suárez y yo somos organizadores del seminario, entonces cualquier sugerencia que nos quieran hacer de gente para que venga, que sea invitada, por favor, nos avisan. Bueno, pues también nada más para destacar, o sea, como organizadores estamos detrás tal vez más de la parte logística, que para los profesores e investigadores que están aquí, si tienen también alguna sugerencia más del lado científico, pues que sí, se acerquen y nos digan para nada más nosotros coordinamos todo. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el profesor Marcelo Viana, del INPA en Río, en Brasil, y es un profesor muy destacado en toda Latinoamérica. Ha sido invitado a dar una conferencia primaria en el Congreso Internacional de Matemáticos, ha tenido más de 26 estudiantes doctorales y ha tenido publicaciones en las revistas más prestigiosas, como son Acta Matemática, Invenciones y Annals of Mathematics. También ha estado como miembro del comité editorial de las revistas más importantes del área de sistemas dinámicos. Y creo que es muy importante para nosotros tener más contacto con toda Latinoamérica y con el impulso que ha tenido Brasil en los últimos 15 años. Entonces es un honor para nosotros tenerlo aquí, que empiece por esta área. Buenos días a todos. Quería empezar por agradecer la invitación. Es un honor, un placer estar acá con vosotros. He venido varias veces a México en carácter profesional, pero es la primera vez que vengo al campo de la UNAM acá en México, es un gusto. ¿Cómo va a pasar esto? La plática se va Con el control. pero también lo más posible con requisitos lo mínimo posibles, es lo que voy a intentar hacer. Les voy, más que hablar de teoremas, les voy a intentar dar una visión particular pero muy efectiva de la teoría de los sistemas dinámicos, la cual se ha desarrollado en los últimos 20-25 años. La teoría de sistemas dinámicos tuvo un momento de oro en los años 60, sobre todo con la escuela que se creó alrededor de Stephen Smale, con la Universidad de Fields y sus estudiantes, un periodo de mucho desarrollo de la teoría, pero de alguna manera el ímpetu que existió entonces se agotó. En los años 70 pareció agotarse, y en parte porque yo creo que faltaban herramientas para seguir adelante con la teoría. Smale era un topólogo y su punto de vista, que de alguna manera influenció también a sus estudiantes y colaboradores, era de que la topología podría arreglarlo todo, de alguna manera. He oído hablar una vez que, tras haber demostrado la conjetura de Poincaré en dimensión 5 más grande, utilizando las ideas de la teoría de Morse, cuando habló con Mauricio Peixoto, y Peixoto le explicó los problemas que había en sistemas dinámicos, a Smith le pareció que con lo que sabía de topología, teoría de Morse lo iba a arreglar inmediatamente. Y de hecho inventó una conjetura que, si hubiese sido verdadera, estaríamos todos empleados, porque se había hecho todo. Y yo creo, y no soy el único, que lo que faltaba en ese periodo era un punto de vista en que la topología siguiera siendo importante, pero la probabilidad,
teoría de las probabilidades fuera igualmente importante. Y eso es lo que ha pasado desde mi punto de vista en los últimos años. Es un rol cada vez más fuerte de punto de vista probabilístico en la teoría del sistema dinámico. Les voy a describir, empezaré por describir qué es lo que llamamos el sistema dinámico, y en la formulación siempre serán sistemas de carácter determinístico, es decir, sistemas en que el conocimiento del estado presente determina, en un nivel, en un sentido muy matemático, determina completamente lo que va a pasar a partir de ese estado. Y no tanto, a pesar de esta formulación determinística, resulta que es muy importante asimismo abordar, analizar el sistema utilizando métodos y las técnicas de probabilidad, un poco como si la formulación no fuera determinística. Y eso espero poder explicarlo pronto. De alguna manera la teoría se acercó, la teoría matemática del sistema dinámico se acercó un poco más a las aplicaciones. La gente que trabajaba en sistemas dinámicos, por lo menos en el occidente, en los años 60 y 70, comienzos de los 70, eran matemáticos de verdad, gente cuya motivación estaba más bien en los teoremas, en la belleza, en la efectividad matemática de los resultados, pero que tenía muy poco contacto con aplicaciones. Y de alguna manera ha sido sorprendente que, yo me acuerdo cuando era estudiante de haber tenido esa impresión, que estábamos construyendo, y yo estaba aprendiendo, a una teoría muy bonita y muy rica, llena de teoremas y de resultados, pero había unos cuantos ejemplos desagradables que no se ajustaban a los teoremas. Y eso, por supuesto, era muy incómodo, y lo que hacíamos, claro, era mirar hacia el otro lado y hacer como si los ejemplos no estuvieran allá. Hasta que, por ejemplo, el caso que me acuerdo cuando era estudiante fue cuando me enseñaron por primera vez a la criatura de Lorentz. Y yo le miré y dije, esto es muy raro, hablemos de otro tema. Y yo creo que la única manera la comunidad del sistema dinámico reaccionaba así porque no sabíamos qué hacer. La gente mayor tampoco sabía qué hacer. Y eso, en algún momento, puedes hacerlo por un par de años, pero en algún momento tienes que encarar de frente a esos desafíos. Y eso también ha determinado, ha ayudado a influenciar el modo como la teoría se desarrolló en los últimos 2 décadas. Yo creo que hay un problema con el cable. Contando chistes, entonces. Lo que les voy a enseñar una figura pronto, les voy a enseñar una figura que es una figura no matemática, que intenta explicar un poco mi visión de la dinámica, de la manera como las cosas se han desarrollado en dinámica en los últimos años. Y yo decía hace poco, y creo que fue un poco injusto, que al final de los años 70 quizás el ímpetu que hubo en la teoría se había un poco agotado. Eso no es muy justo, porque la verdad es que lo que estamos haciendo es construir por encima de lo que se hizo. Y en particular les voy a hablar de una clase de sistemas dinámicos que sigue teniendo un papel muy importante como modelo para situaciones más complejas. Mi primer contacto con sistemas dinámicos ocurrió cuando yo tenía 9 años. Y lo que pasó es que terminé el primario, el 4º año del primario, y entonces era algo muy importante. Tenía el diploma del primario, los papás y mamás quedaban muy contentos, era algo muy importante. Y entonces mi papá me preguntó qué quería yo ganar de regalo por haber conseguido terminar el primario.
Y yo le dije que quería una calculadora. Y en mi casa nunca ha habido demasiada plata, pero siempre ha habido un gran respeto por el trabajo y el esfuerzo. Así que mi papá me compró una calculadora muy sofisticada, y yo con 9 años, por supuesto, la mayor parte de lo que tenía la calculadora no sabía lo que era. Pero estaba de vacaciones, y cuando uno está de vacaciones tiene que hacer algo. Y mis hermanos eran pequeñitos, no querían jugar conmigo, y yo me divertí con mi regalo, con mi juguete nuevo, que era la calculadora. Y había en la calculadora una cosa que yo no sabía lo que era. Estaba escrito un C, un O y un S. COS. Al lado había otra cosa rara, un S, un E y un N, SEN. Pero el SEN no era divertido porque estaba 0 en la pantalla, yo apretaba SEN y seguía siendo 0. Entonces era mucho más divertido porque cuando apreté, de 0 pasó a 1. Y cuando apreté otra vez, de 1 pasó a 0,539, mucho más interesante. A partir de ese momento mi atención estaba prisionera de la calculadora. Pero yo tenía 3 meses de verano de vacaciones, tenía mucho tiempo para hacer. Y lo que hice fue apretar otra vez. Y al cabo de un largo rato, esto es algo que les propongo que hagan en casa, no necesitan ayuda parental para eso. Al cabo de un rato, los dígitos empezaron a estabilizarse. Y no tardó mucho, estabilizaron completamente. Lo que había pasado es que yo había resuelto a una ecuación sofisticadísima, la ecuación coseno de x igual a x. Le preguntas a cualquiera, a un amigo, si ha jamás resuelto la ecuación coseno de x igual a x, le van a decir, ¿qué? Pero yo lo hice con 9 años. Y más que eso, yo aprendí lo que es sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos es lo siguiente: si algo te gusta, si ha sido bueno, hazlo otra vez. El apretar una tecla en la calculadora es un ejemplo del primer modelo, del modelo más sencillo de un sistema dinámico, que es una transformación. Hay un número en la pantalla, hay una función, aplicamos la función, calculamos la imagen del número por la función, obtenemos otro número, y ese es un sistema dinámico, el modelo más sencillo. Y lo que nosotros queremos hacer es saber qué es lo que va a pasar cuando hacemos esto repetidas veces. En el caso que yo describí hace poco, les voy a decir algo. Mi hijo, con 1 año y medio, en serio, tengo fotos de eso, ¿no? Mi hijo, con 1 año y medio, estaba en casa jugando con el balón, pero se enfadó y cogió mi calculadora y salió por la casa intentando resolver coseno de x igual a x. Eso es lo que tengo fotos. Y ahora se puede hacer con los niños. En el ejemplo de coseno de x igual a x, el comportamiento, lo que pasa es que los dígitos se van estabilizando. Es un tipo de comportamiento. Con seno es lo mismo, excepto que ya está estabilizado cuando empezamos, porque sí, empezamos con 0. Entonces, el sistema dinámico lo que queremos hacer es, para empezar, el modelo más sencillo, tener una transformación, aplicarla sucesivamente y poder describir qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, puede que la sucesión que obtenemos, le llamamos la trayectoria, la órbita del sistema para ese punto inicial, puede que sea convergente, como en el caso de coseno de x. Puede que no. De hecho, la conjetura de Snell de que yo hablaba hace poco era de que en casi todos los casos la sucesión sería convergente. Esencialmente su conjetura. De que el comportamiento típico de un sistema dinámico sería que al aplicarlo sucesivamente, la sucesión sería convergente.
Entonces, el modelo del que estoy hablando es una transformación que aplicamos y el tiempo del sistema es un tiempo discreto. Empezamos en el momento 0, 1, 2, 3, etc. Hay modelos un poco más sofisticados y importantes, en los cuales el tiempo es continuo. De hecho, cuando trabajamos, por ejemplo, con sistemas de mecánica clásica, mecánica newtoniana, son sistemas que se escriben. La ley matemática del comportamiento en un sistema mecánico es una ecuación diferencial. Y la solución de la ecuación diferencial son curvas, son funciones con tiempo continuo, pero igual podemos hablar de trayectorias en el caso de tiempo continuo. Y otra vez, el objetivo principal es saber cómo se comporta, qué pasa con las trayectorias, sobre todo cuando el tiempo va hacia el infinito. En principio, es un problema muy sencillo, porque si yo conozco al X, con el cual voy a empezar, teóricamente yo conozco toda la sucesión, porque le voy aplicando la función o calculo la solución de la ecuación diferencial. Yo conozco completamente, el teorema fundamental de la teoría de las ecuaciones diferenciales dice que si conocemos el punto en donde empezamos, existe solamente una solución con ese estado inicial. Entonces, por eso digo que es un sistema determinista. Pero volveremos a eso después. El objetivo de la teoría de los sistemas dinámicos, y esto es muy biológico, no es ingenuo, es intentar comprender para la mayoría de los sistemas y para la mayoría de los estados iniciales cuál es el comportamiento dinámico de las trayectorias y además, otro punto importante, saber si ese comportamiento es estable por pequeños cambios de la ley del sistema dinámico. El problema de la estabilidad es fundamental porque cuando uno va al laboratorio, cuando uno va al laboratorio para hacer un experimento y hacer el modelamiento matemático del experimento, lo que escribes como ley matemática de tu experimento, un modelo, nunca es una ley exacta, siempre es una aproximación, ¿no? El comportamiento de tu campo eléctrico en tu experimento va a depender si pasa un coche afuera en la calle, por ejemplo. Bueno, va a depender de la posición de las estrellas y todo. Entonces las leyes, los modelos matemáticos nunca son exactos. Entonces es importante saber hasta qué punto ignorar esos efectos externos que son muy complicados. ¿Cómo vas tú a modelar el movimiento de los coches en la calle? Saber si eso es relevante o no, si cambia o no las conclusiones. Y ese es el problema de la estabilidad. Y ya les expliqué, ha habido un progreso muy considerable y en parte de la ideología por detrás del progreso es mirar a estos sistemas con unos antojos de probabilista, de estocástico. Entonces, eso es un poco, esta figura es casi incomprensible en este traje de la ponencia, porque ni siquiera voy a definir su conjunto. Era una representación pictórica del conjunto de todos los sistemas dinámicos. La bolita azul acá es una representación del tipo de sistemas dinámicos que se estudiaban en los años 60, que llamamos uniformemente hiperbólicos. Yo no voy a definir, pero voy a dar ejemplos y quizás tengan una idea de cuál era. Y lo que se ha hecho en los últimos 30 años, más o menos, es apoyarse en clases más amplias de sistemas dinámicos que llamamos parcialmente hiperbólicos, no uniformemente hiperbólicos, son clases más amplias que conservan algunas de las propiedades de los sistemas uniformemente hiperbólicos y por medio de estos ejes de comprensión, de conocimiento, intentar llegar a construir una teoría para casi todos los sistemas. Y yo dije hace poco que eso es ideológico, al contrario de lo que pasa en otras áreas de matemática, en sistemas dinámicos nosotros nunca intentamos hacer algo para todos los sistemas dinámicos.
La razón es que es una clase demasiado amplia. Y si intentamos formular un teorema para todos los sistemas dinámicos, seguro que va a ser un teorema trivial, porque la clase es demasiado amplia. Es importante saber ignorar situaciones muy especiales. Y eso es algo que se aprendió, eso no se sabía cuando empezó la teoría. Vamos a empezar con un ejemplo que contiene el sabor de lo que significa uniformemente hiperbólico. Es una transformación muy clásica, es una matriz 2, 1, 1, 1. La propiedad importante de esta matriz es la siguiente: se calculan los valores propios, hay un valor propio que es más grande que 1 y el otro que es más pequeño. Esencialmente, hiperbolicidad quiere decir eso, una matriz hiperbólica. Esta es una matriz hiperbólica en el sentido del álgebra lineal, lo que quiere decir que tiene un autovalor más grande que 1 y el otro más pequeño que 1. Y no es muy difícil verificar que si miramos a una función definida, le voy a hacer la matriz actuar en el toro. No, esto es el toro. El toro es el neumático, ¿no? Pero en matemática es más útil pensar en el toro de una manera un poco distinta, equivalente, que es: el toro es como el plano, excepto que si tenemos dos vectores en el plano cuya diferencia es un vector de coordenadas enteras, los identificamos. El toro es el cociente del plano R2 por el grupo Z2. Identificamos a dos puntos si la diferencia es un vector con coordenadas enteras. Entonces se puede hacer actuar la matriz en el toro, y esa es la ley de transformación. ¿De acuerdo? Vamos a considerar una función phi, digamos continua, definida en el toro. M es el toro, el espacio, función real. En mi experimento imaginario, phi es la temperatura del sistema. Si el sistema está en el estado X, phi de X es la temperatura asociada a ese sistema, o la cantidad de calcio en mi experimento, o lo que sea. Y lo que hacemos es, para momentos sucesivos del experimento, la transformación F es mi sistema dinámico, empiezo con un estado Z, voy calculando sucesivos estados del sistema, apretando la tecla, y para cada uno de ellos yo calculo la temperatura y tomo el promedio de esas temperaturas, el promedio de la función phi sobre sucesivos estados del sistema alcanza. Y el hecho notable es que este promedio calculado en el tiempo, el promedio temporal, es una sucesión convergente, y el límite es la integral de la función respecto de la medida de volumen en el plano. Entonces, los dos lados de esta expresión son promedios, pero son promedios completamente distintos. Este es un promedio calculado en el tiempo, a lo largo del tiempo, mientras que este es el promedio espacial de la función. Es decir, mi sistema, si yo calculo el promedio en 1.000.000 de días de evolución, va a ser exactamente el promedio de las distintas temperaturas sobre los distintos estados. El promedio espacial y el promedio temporal coinciden. Y ahora el punto importante: no para todo el Z, sino que para casi todo. El conjunto excepcional para los cuales eso no es verdad es un conjunto con volumen, con área nula en el todo. Este es un ejemplo de por qué nosotros no intentamos probar teoremas para todos los puntos de todos los sistemas, porque esto es falso para todos. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad. Yo decía que el objetivo es describir qué es lo que pasa con las trayectorias a lo largo del tiempo, y les estoy dando acá una información muy precisa.
cualquiera que sea la función continua, el promedio de la función a lo largo de casi toda la trayectoria es conocido, es la integral de la función sobre el paso de estados posibles. Lo mismo pasa para otros sistemas de tipo hiperbólico. Por ejemplo, para lo que llamamos la transformación del panadero, hay dos transformaciones del panadero, el panadero gordo y el flaquito, y acá es más interesante la versión flaquita. La diferencia es que hay un hueco acá. Entonces la transformación del panadero es que tomamos la masa del pan, la plegamos y la distribuimos, pero acá hay que cortarla. La parte roja va acá de manera lineal, fin, y acá también. El panadero gordo es cuando no hay hueco, cuando las dos imágenes acá cubren todo el cuadrado. Y lo que pasa aquí es algo más sutil, muy parecido, pero más sutil que en el caso anterior. El teorema es que existe una medida de probabilidad en el cuadrado, pero ahora no es la medida de volumen, existe una medida de probabilidad, tal que lo mismo que yo decía antes pasa, pero ahora el promedio, lo que ha cambiado, lo voy a volver hacia atrás para que vean la diferencia. Acá el promedio es la integral, el promedio espacial es la integral respecto a la medida de volumen. La medida de volumen no es interesante acá, en este ejemplo, pero existe otra medida, mu, la cual satisface la misma propiedad. Los promedios espaciales son iguales a la integral de la función respecto de esta medida de probabilidad notable. Y eso pasa para casi todos los estados iniciales y para cualquier función continua. Entonces, de alguna manera, esta medida mu, yo le llamé de misteriosa, pero no es misteriosa, se puede calcular. En un ejemplo así se puede calcular. Esta medida mu es la clave, la llave para describir el comportamiento de las trayectorias, por lo menos en este lenguaje estadístico, lenguaje de promedios, porque en promedio lo que pasa con las trayectorias, y casi toda la trayectoria, que lo determina es esta medida mu. Entonces, sería interesante, yo voy a volver a esta noción, voy a introducir una definición, sería interesante saber si este tipo de situación es general o no. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a este concepto. Y David Rovell, un matemático, físico teórico muy importante, le llamó de medida física. La medida física es una medida de probabilidad en el espacio, la cual es invariante por la transformación, es decir, cuando aplicamos la transformación, la medida queda igual, y tal que la propiedad de los promedios, que el promedio temporal sea dado por el promedio espacial respecto a esa medida, sea verdadera para un conjunto grande de estados iniciales. Puede ser casi todo, en general, un poco más general, puede ser para un conjunto de valores que llamamos de mu, la cuenta de mu, un conjunto de valores con medida positiva. Bueno, esto lo expliqué de manera formal, quiere decir que la mu es el actor que determina el comportamiento promedio de trayectorias a lo largo del tiempo, pero hay una manera mucho más intuitiva, mucho más heurística de comprender esta propiedad. No voy a explicar por qué es lo mismo, pero es lo mismo. Esta propiedad se puede leer como lo escribí yo acá. Que la mu sea una medida de probabilidad física, una medida física, quiere decir que para cada dominio del espacio de estados posibles, de todo lo que sea el espacio de estados, el peso que la mu le da a ese dominio B es el promedio de tiempo que las trayectorias pasan en ese dominio. ¿De acuerdo? La mu es una medida
medida de probabilidad, es decir, es una función que a cada conjunto medible le asocia un número, entre 0 y 1. ¿Qué significa ese número? El porcentaje de tiempo que las trayectorias pasan en ese momento. Esa es la propiedad fantástica que significa ser una medida física. Imagínense si ustedes conocieran la medida física de la, ¿cómo se dice?, la bolsa de valores, de las acciones. Eso les permitiría saber cuánto tiempo las acciones de personas van a estar entre 1000 y 1200 pesos. Y el futuro, y el límite. Y por lo tanto, les permitiría decidir si es una buena inversión o no. Puede haber motivado de manera muy práctica, porque las medidas físicas son interesantes. Pero el problema es que en matemática uno puede definir lo que quiera. Enseguida es importante saber si el concepto es útil. Y útil significa varias cosas. Primero, que se puede utilizar para batir conclusiones, y eso creo que está claro que sí. Es una manera muy compacta de contener información sobre el sistema, pero también saber si esto existe. Yo les doy un par de ejemplos de que sí existe, pero ese es el problema fundamental. Existe para la mayoría de los sistemas dinámicos, de alguna manera, este objeto existe. Esa es la primera parte. La otra parte de la pregunta, que es si para sistemas dinámicos típicos existe solamente una medida física. O por lo menos si existe un número finito de medidas físicas. Otra vez, si quisieran esto para todos los sistemas dinámicos, les digo que sería falso. Sheldon Newhouse en los años 70 nos enseñó que existen sistemas dinámicos con una cantidad infinita de medidas físicas. Pero hasta hoy la gente intenta demostrar que son sistemas muy raros. Seguramente son muy raros, pero se espera que además sean muy poco frecuentes. Y eso es uno de los problemas mundiales de la teoría. A pesar que las nociones son sencillas, simples, yo tengo que decir que contestar las preguntas es muy difícil. Eso es mi trabajo, tengo que valorizarlo, ¿no? Son problemas muy difíciles estos. Y en parte la razón es que incluso los promedios temporales puede que no sean convergentes. Hay un teorema famoso, el teorema de Birkhoff, que dice que los promedios temporales son convergentes para casi toda la trayectoria respecto de cualquier medida invariante. Pero eso no quiere decir casi todo, no quiere decir todo. Es distinto. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, voy a explicarlo, que muestra que no se necesita buscar situaciones muy complicadas para encontrar ejemplos en los cuales ni siquiera los promedios temporales existen. Es una condición previa para la definición misma de medida física. Este es un flujo, es una ecuación diferencial y en plano. Este ejemplo, nadie sabe muy bien de quién es el ejemplo. Se atribuye a Bowen, que habría contado este ejemplo en una conversación a alguien, que contó a alguien. Y como Bowen murió 34 años y era matemático absolutamente extraordinario, me parece muy adecuado decir que es el ejemplo de Bowen, pero no lo escribió en ninguna parte. Y en este flujo, en esta ecuación diferencial, hay dos puntos, A y B, son puntos estacionarios. Las trayectorias de estos puntos son los puntos, son paradas. Además, hay dos trayectorias muy especiales, llamamos separatrices. Esta trayectoria que, digamos, empieza en B y termina en A, y otra que hace al revés, va de A hacia B. Cuando yo digo empieza en A y termina en B, quiero decir que el comportamiento de esta trayectoria es convertir hacia B cuando el tiempo va hacia más infinito, y convertir hacia A cuando el tiempo va hacia menos infinito, nunca llega. Y en el centro hay otro punto estacionario acá, que no está marcado, y además las trayectorias en la parte central son espirales que se acercan al borde, a este formato a la unión de las separatrices con los dos puntos estacionarios. ¿Qué es lo que pasa con las trayectorias? ¿Por qué este ejemplo es interesante? Bueno, supongamos que yo empiezo con este punto cerca
y voy avanzando con la solución. En este momento yo estoy muy cerca de B, como ves un punto estacionario, yo no soy un punto estacionario, pero por continuidad mi velocidad es muy baja. Entonces, este pasaje acá tarda 1.000.000 de años. Se puede hacer las cuentas y se puede saber que el tiempo que tarda para hacer el doble del corner aquí es mucho más grande que el tiempo anterior. Entonces, si yo pregunto cómo está el promedio hasta, digamos, este momento, pues el 99% del tiempo lo pasé aquí en este trocito pequeño, porque mi velocidad es muy baja. Si yo paro el cálculo del promedio acá, mi candidato a medida física diría que yo debo dar un peso enorme a esta región porque lo pasé el 99% del tiempo acá. Pero, por supuesto, nosotros no vamos a parar, vamos hacia el infinito. Entonces la trayectoria continúa y se va a acercar de A. Y cuando se acerca de A, estará mucho más cerca de A do que antes estaba de B. Lo que quiere decir que en lugar de pasar 1.000.000 de años, ahora será 1.000.000 de años, 1.000.000.000. O sea, si yo paro el cálculo de mi promedio en ese momento, voy a decir, no hay que dar peso muy grande a la vecindad de A, porque yo pasé casi toda mi vida en la vecindad de A. Y así va a pasar. Eso, el promedio va oscilando y al final no hay convergencia. Pues este es un ejemplo, este tipo de sistema no es hiperbólico. Y de hecho, para la clase de sistemas, la bolita azul que yo les enseñé hace poco, hay una teoría muy bonita que ha sido desarrollada primero por Jacob Sinai, después por David Roel y por Kurt Bowen. El año 76 ya teníamos una teoría muy completa y las conclusiones son: todo sistema dinámico uniformemente hiperbólico tiene un número finito de medidas físicas. Y casi todo el estado inicial, casi todo el Z, cuando hacemos el cálculo del promedio sí que converge y converge hacia una de las medidas, depende del número del sistema. Entonces es una teoría ideal, nos encantaría tener algo así para sistemas más generales. La transformación de NON es un ejemplo que lo voy a utilizar un poco para decir qué es lo que puede hacerse en lo que llamé yo la clase de sistemas no uniformemente hiperbólicos. Tengo que hacer un aviso. Las matemáticas son un dominio muy raro desde el punto de vista de la gramática. Porque, por ejemplo, los sistemas no uniformemente hiperbólicos son un conjunto que contiene los sistemas uniformemente hiperbólicos. Entonces hay que leerlo, sistemas no necesariamente uniformemente hiperbólicos. Es una manera de leerlo. Pero este no es uniformemente hiperbólico, es el sistema de NON. Es una transformación muy sencilla que está dada acá. Una transformación en plano, dada con una fórmula lo más simple que hay. De hecho, no hay ninguna motivación experimental para esto. Este es un modelo puramente teórico que fue inventado por un astrónomo francés, Michel Lennon. Él dice que fue baseado un poco, inspirado por el atractor de Lorentz, pero eso no es verdad. Lo que pasa es que Lennon en los años 70, yo creo que es el año 76, tenía una computadora muy moderna en su instituto, la cual era capaz de almacenar hasta 50K de memoria y hacía también multiplicaciones al segundo, era muy rápido. Y él quería hacer experimentos numéricos. Y para eso hubiese podido hacerlo con ecuaciones diferenciales, pero integrar, resolver numéricamente ecuaciones diferenciales es caro, en términos de tiempo y de músculo informático, computacional. Y incluso, entonces lo que hizo fue buscar la transformación más sencilla, empezó con tiempo discreto y lo buscó la más sencilla posible con la cual pudiera hacer experimentos numéricos que fueran lo más rápido posible. Hubiese podido empezar con una transformación lineal, al fin, pero estas son muy sencillas, demasiado, no sale nada muy interesante.
Entonces lo que hizo fue adicionar a un término de grado 2 y ahí paró. Hizo experimentos, su experimento fue lo mismo que yo reproducí acá, fue empezar con un punto Z y calcular imágenes sucesivas. Pues te olvidas de los primeros 10.000 puntos porque hay que esperar que el sistema llegue a su comportamiento final, a su destino, a su comportamiento asintótico. Y si eso fuera mi tecla de coseno en la calculadora, el resultado hubiese sido un punto. La solución, porque en mi experimento personal, la sucesión converge y si yo olvido los primeros 100 puntos, lo único que queda es solamente el límite. Pero lo que observó Henon fue que para valores de parámetro 1.4 y 0.3, el límite es así. Es decir, en lugar de convergir hacia un límite, la sucesión pasea en un dominio, pero lo hace de manera muy no trivial. No es un paseo en todo el cuadrado. La pantalla no está toda pintada, solo está pintado esto. Más que eso, lo más interesante es que si cambias el punto inicial Z y repites el experimento, olvidas los primeros 10.000 puntos de la sucesión, lo que vas a ver en la pantalla es exactamente lo mismo. Por lo menos parece ser exactamente lo mismo. No es verdad para todos los puntos Z iniciales. Por ejemplo, aquí hay un punto, más o menos acá, cuyo comportamiento es que es un punto fijo. Su imagen es el mismo. Si olvidas los 10.000 primeros, el siguiente será el mismo. Entonces, si hacemos el experimento con ese número, con ese punto, vamos a ver solamente un punto en la pantalla. Pero si eliges el punto inicial x, y al azar, la figura es esta. Eso es fantástico. Es más fantástico aún porque puedes pedir a tu computadora que imprima los valores. Vamos a empezar con punto Z, punto Z'. Vamos a mirar las sucesiones de iterados que obtenemos. Sabemos que la figura en la pantalla va a ser la misma, pero vamos a mirar las sucesiones. Son parecidas, seguro que son parecidas, porque para que vean una figura, no son. Al cabo de 50 iterados, el Z50 y el Z'50 son completamente distintos. Si empiezas con puntos iniciales próximos, la tendencia es que la distancia aumente, y eso es lo que significa hipervelocidad no necesariamente uniforme. Así que las dos sucesiones son completamente distintas. Pero igual la figura es la misma. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso es un secreto que les puedo contar. Lo que está pasando es que existe una medida física, una medida muy física. Y se puede ver en la pantalla. La medida física es una medida, es la cantidad de tinta que ve en la pantalla. ¿Cuál es el peso que la probabilidad da a, digamos, esta bolita que estoy marcando acá? Es muy grande porque miren, hay un montón de tinta. Eso quiere decir que hay un montón de iterados que están allá. ¿Y qué peso da la medida física de esta bolita? Pues 0. Quizás 3, 4 puntos pasan allá, pero 3, 4 en un trillón es nada. Así que la figura misma que nos vemos en la pantalla es una fotografía de la medida física. Y el hecho de que sea la misma, la imagen sea la misma para puntos distintos, es porque la medida es única. Casi todos los Z van hacia esta medida física. Todo esto es un sueño. Miren a una imagen de computadora, sabemos todos que las computadoras para experimentos numéricos no rigurosos no son una demostración, pero eso es lo que puede aportar el punto de vista estocástico para interpretar a un experimento. No es un experimento experimental de física o de que sea, pero igual un experimento.
Eso es lo que el punto de vista estocástico puede aportar para explicar. Pues ya hay problemas, felizmente hay problemas. El año 91, estos dos matemáticos suecos probaron que de hecho lo que vemos en la pantalla es un atractor raro. Podría ser un atractor periódico, podría, con una cantidad enorme, un periodo gigantesco. Eso es una cosa, no parece demasiado complicado para que sea un conjunto finito, pero hay que demostrarlo. La demostración es absolutamente no trivial, hasta hoy es una demostración muy compleja, un artículo de 60-70 páginas, muy complicado. Algunos años después, Benedict con la matemática Larsen-Young probaron que de hecho este atractor soporta, tiene una manera física. Bueno, también tiene una propiedad que llamamos propiedad exponencial de pérdida de memoria, una propiedad interesante. Dejamos pasar tiempo n iterados, empezamos con 2 puntos que van muy cerca, al cabo de n iterados no están cerca, hasta qué punto los dos olvidan el hecho de que empezaron muy cerca. Eso se puede formalizar, se llama coeficiente de correlaciones, y ellos van a hacerse de manera exponencial. Y en el año 2000 con Benedict nosotros probamos que la medida física es única en este sistema, y además se acuerdan que la definición yo pedía que la cuenca, el B de mu fuera un conjunto con medida positiva, y nosotros probamos que más fuerte que eso es de hecho un conjunto que tiene medida total, volumen total, casi todo. Entonces, es un ejemplo y se pueden hacer generalizaciones, se hicieron generalizaciones importantes de esto. Es un ejemplo en el cual el punto de vista estocástico ha sido muy exitoso en explicar la observación que hacemos numérica del sistema. No, ahora, volviendo a la dualidad determinístico-estocástico, ¿por qué el punto de vista estocástico es exitoso en este tipo de sistema? Bueno, el sistema es determinístico, ¿no? Si conocemos a X y Y, conocemos completamente su imagen y enseguida conocemos la asociación de imagen y todo, ¿no? Es completamente determinístico. Pero mejor olvidamos eso, porque si conocemos a X y Y apenas aproximadamente, es decir, si no estamos muy seguros si es Z o Z' muy cerca, 50 grados después, eso no sirve de nada. Es decir, el sistema es teóricamente determinístico, formalmente determinístico, pero en práctica, si quieres hacer algo con esto, no te sirve de mucho. El determinismo quiere decir, si conocemos exactamente el sistema actual, conocemos todo el futuro. Pero la verdad es que nunca conocemos a nada exactamente. Entonces, es determinístico hasta cierto punto, ¿no? Y ese es el hecho mismo de que tenga esa propiedad un poco de olvidar el pasado, que hace que sea una buena idea utilizar métodos de probabilidad. Los sistemas con los cuales tratan los probabilistas son lo más sensitivo que se puede imaginar. La moneda, la segunda vez que la echas, no sabe lo que pasó la primera. Nosotros en dinámica tratamos un poco más probabilidad, pero igual estos sistemas olvidan. Bueno, hay un par de conjeturas sobre eso, lo voy a mencionar para un poco explicar en qué dirección nosotros imaginamos que la teoría puede ir. El sistema de rangos se define una noción de exponentes de Lyapunov. Son números que describen exactamente lo que les expliqué con las manos. El hecho de que trayectorias se acerquen o se queden cada vez más lejos cuando el tiempo avanza, y una conjetura que yo formulé hace 10 años, es que si todos estos exponentes son distintos de cero, y eso es la definición misma de periodicidad no uniforme, entonces casi todo el punto está contenido en la cuenca de alguna medida física.
Entonces, yo creo, lo que es el contenido ideológico de la conjetura, yo creo que con hiperbolicidad no uniforme, no necesariamente uniforme, basta para que tengamos que esa descripción pueda aplicarse a casi todo el mundo. Hay resultados en esta dirección por una persona, incluso reciente. Y la otra conjetura es de Jacob que afirma, la conjetura afirma que cualquier sistema dinástico, por lo menos apoya un pequeño cambio del sistema, una pequeña, llamamos, perturbación, un pequeño cambio de la ley del sistema, de la transformación, se transforma, a menos de hacer una pequeña perturbación, se transforma en otro sistema para el cual existe un número infinito de medidas físicas. Es decir, en particular, los ejemplos raros de Newhouse que yo mencioné hace poco, se podrían destruir, se podrían ignorar, utilizando, si esta conjetura es verdadera, utilizando a una pequeña perturbación, un pequeño cambio de la ley de transformación, del cambio de vectores de la ecuación diferencial o de la transformación situada en tiempo discreto. En dimensión 1, para sistemas en la recta, o en intervalo, o en círculo, esencialmente se va a construir. No hay muchos resultados en dimensiones más grandes, sería muy interesante obtenerlos, pero por lo menos en dimensión 1 esto sí que es necesario. Yo dije que hace poco que se aplicó el abordaje es muy exitoso en el caso de la literatura de NOM, pero igualmente en otras situaciones, en particular es nuestra alianza en el modelo de Lorenz. El modelo de Lorenz hoy en día se puede explicar de varias maneras, en el nivel topológico, geométrico y demás, pero también en términos de medidas físicas, etc. Bueno, y hay otra clase de ejemplos. Es solamente este slide es solamente para decir que el abordaje estocástico ha sido exitoso en otros dominios, y uno de ellos es la clase de transformaciones parcialmente hiperbólicas. La otra clase que aparece en mi dibujo, sobre la cual voy a decir algunas palabras. Una matriz 2, 1, 1, 1, cuya propiedad fundamental es el hecho de que los valores propios, uno es más grande que uno, el otro es más pequeño. La generalización obvia es permitir a sistemas en los cuales hay valores propios más grandes que uno, hay valores propios más pequeños que uno, pero también hay algunos que estén con un valor absoluto igual a uno. Esto es lo que quiere decir. Pero parcial, la noción se introdujo en los años 70, pero en ese momento no había nada que la gente supiera hacer con eso. Y la teoría quedó dormida hasta el año 95, 94, 95 más o menos, cuando pasó algo muy interesante, que fue que en distintas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Brasil, el grupo de distintos que no hablaban unos con los otros, no comunicaban, empezaron a trabajar en esta teoría parcialmente hiperbólica, y se han obtenido resultados espectaculares. En particular, la teoría de los tractores de Lorenz, que fue desarrollada sobre todo por Enrique Pujals, Carlos Morales y María del Pacífico, en la Universidad de Río, se desarrolló en los años 94, 95, 96. Yo asistí a una ponencia que hizo Enrique Pujals en la Universidad Católica de Río el año 96, y fue la única vez en mi experiencia profesional que yo estaba asistiendo a la ponencia y tuve la sensación de que el conocimiento se estaba desarrollando en ese momento. Si aquellos que conocen a Enrique Pujals saben lo que quiere decir. Él no prepara su ponencia, va a pensar mientras habla y suele resultar. Y esa plática que dio en la Católica de Río en el año 95 fue espectacular. Llena de tonterías, llena de sueños,
llena de cosas que claramente al día siguiente sabíamos que eran falsas, pero sí se hace ciencia, ¿no? El problema de los matemáticos, es una confesión de culpa mía, que comparto con los compañeros, es que los matemáticos nos dan miedo de decir tonterías, ¿no? Y entrenamos a los estudiantes para que nos digan tonterías, ¿no? Esto es un error. Vamos a cambiar nuestros procedimientos. Esta tontería es fundamental. Pues no voy a decir mucho sobre eso, es una larga historia. La parte buena es que 10 años después, los grupos que trabajaban en esto en Norteamérica, en Sudamérica y también en Francia, en China, empezaron a mezclarse, a colaborar, que ahora es un esfuerzo internacional con un montón de gente. Seguramente la lista ahora ya no está completa. Hay un montón de jóvenes trabajando en esto, en Uruguay, en México también y otras partes. La última parte de lo que les quería hablar es hablar de estabilidad. Recuerdan que al comienzo dije que tenemos dos objetivos: ser capaces de describir el comportamiento de las trayectorias, de casi todas las trayectorias. Esa es la primera parte. Pero la segunda, la estabilidad. ¿Hasta qué punto la respuesta que yo di a la primera pregunta va a cambiar completamente? Si cambio un poquito la evolución, si descubro en el momento de dar mi clase o de escribir mi artículo que había un pequeñito error en el séptimo dígito y eso va a cambiar todo. Eso es el problema de la estabilidad. Y eso se puede formular de maneras distintas, no equivalentes. La primera formulación de la noción de estabilidad, que históricamente es muy importante, fue una propuesta de dos matemáticos soviéticos, de Andronov y Pontryagin. De hecho, recién descubrí que fue más bien de Andronov, que era un físico, y de alguna manera Pontryagin, que era en ese momento el matemático más poderoso en la Unión Soviética, se agregó, pero Pontryagin nunca ha tenido mucho respeto por este artículo porque era más bien una idea de Andronov. Pero el artículo fue fundamental. Introducieron la noción de sistemas que llamaban groseros, nosotros llamamos estables. Son sistemas tales que, digamos, una transformación, por ejemplo, la transformación de Lennon o la transformación 2-1-1-1. La definición de estable es, si cambiamos un poquito la transformación, lo que obtenemos es exactamente el mismo comportamiento, a menos de un cambio de coordenadas, de un cambio continuo de coordenadas. Es decir, tenemos la transformación inicial, su perturbación, y tenemos un diccionario, que es un homeomorfismo, una transformación continua, invertible, que envía las trayectorias de uno y las trayectorias de otro. Esa es la noción que se llama ahora de estabilidad estructural, y estaba adelante de su tiempo. Andronov y Pontryagin la propusieron, pero no demostraron nada notable con ella. Quedó 30 años, 25 años, no utilizada, hasta que Mauricio Peixoto probó, su principal resultado fue el año 62, él probó que campos de vectores en superficies, ecuaciones diferenciales y superficies orientables son, casi todas son estables para esta noción, totalmente estables. Esos teoremas se pueden enseñar en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y no se hace con tanta frecuencia, pero sí que es accesible y muy bonito y que ha tenido un papel histórico importante. Fue ese teorema de Peixoto quien convenció a Smale de que iba a ser capaz de acabar con la teoría del sistema dinámico en 5 minutos. Y bueno, pero quizás más importante, la teoría motivó más tarde Smale y Pallis a hacer conjeturas sobre cuáles sistemas son estructuralmente estables en ese sentido. La idea original de Smale sería de que casi todos son estables. Pero ha habido contraejemplos y la conjetura que sigue válida es la conjetura de la estabilidad,
que dice que los sistemas estables en ese sentido son los mismos que los uniformemente hiperbólicos. Eso es, hay teoremas en ese sentido, en particular el teorema más importante, el teorema de Maillet, que probó eso para la transformación en la clase C1, una vez diferenciada. Pero otra cosa que a veces la gente cuando es joven no comprende, a mí me tardó en comprender, es que cuando probamos un teorema muy fuerte eso es muy malo, porque quiere decir que el ámbito, el universo de aplicación del teorema es muy limitado. Que Maillet haya probado que los sistemas estables son los hiperbólicos, quiere decir que los otros no lo son. Y como hay muchos sistemas que no son uniformemente hiperbólicos, quiere decir que hay muchos sistemas que no son estructuralmente estables. ¿De acuerdo? Entonces, le preguntamos a nuestro amigo físico si en sus experimentos él observa estabilidad o no, y te va a decir que sí. Sí, claro, si no fuera estable lo que está haciendo, sería peligroso para su artículo, podría ser falso. La gente solo va a hacer cosas estables. Y lo que quiere decir eso es que la noción de estabilidad estructural, esta noción de Andrónico con Triagen es muy limitada y no captura a situaciones que la gente en ciencias experimentales considera estables, pero que no lo son en este sentido. Hay que buscar otras nociones de estabilidad. Yo no quiero decir con esto que la estabilidad estructural no es importante, lo es, sí, pero más bien desde el punto de vista de un matemático que desde el punto de vista de un químico. La noción que yo escribí acá, que llamamos de estabilidad estocástica, fue inventada por Sinai mucho más tarde, en los años 60, y es motivada por la observación siguiente. Yo estoy haciendo mi experimento en el laboratorio, formulé mi ley de evolución, mi modelo matemático, es F que aparece acá. Pero, por supuesto, en F no tomé en consideración a factores externos muy complicados, muy pequeños, muy difíciles de formular, por ejemplo, en dónde está, cuál es la posición de la estrella Sirius en ese momento. Porque yo creo que para mi experimento no es muy importante dónde está Sirius. Si fuera, eso sería un problema, porque no sé dónde está, además los coches que pasan en la calle, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, de hecho, en el laboratorio? Yo, como matemático, diría que el sistema está en un estado Z y va a pasar a F de Z, pero eso no es verdad. Todos los efectos externos van a hacer que de Z yo vaya a F de Z con un pequeño error. De hecho, por ejemplo, cuando les enseñé la imagen en la pantalla de la iteración de la transformación de Anon, les hice creer que una computadora toma x de y, calcula 1 menos ax cuadrada más y de x sin hacer ningún error y lo pone en la pantalla sin ningún error. Eso no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de estabilidad estocástica es aceptar que la verdadera iteración es más bien que de Zn pasamos a Zn más 1 dado por la imagen de Zn más un pequeño error, un error en la bola de radio epsilon. Hay una variación, eso se llamamos de error en el espacio dinámico, este es error en el espacio de parámetros. La variación es más bien filosófica. En lugar de pensar que yo apliqué F y seguido un error, yo puedo también decir que yo hice un error cuando tomé a F, a la transformación misma. En lugar de F apliqué Fn, lo cual está cerca de F, pero no es exactamente cierto. Y vamos a imaginar que sea un error en el espacio dinámico epsilon n, o sea en el espacio de transformación n, es un error aleatorio. Una variable aleatoria. Una vez fui invitado a cenar con una compañera de facultad, quien se casó con un especialista en cálculo numérico, y empecé a contarle esto y su marido se enfadó muchísimo conmigo porque me dijo que los errores que hacen las computadoras no son aleatorios,
Entonces, no quiero decir, ¿no?, que quede claro, no estoy diciendo que este modelo aleatorio describe la manera como computadoras hacen errores. Pero la diferencia para mí, que no soy un experto, es muy sutil y por eso no permite hacer como se pueda. Seguro que para que necesitan modelos más sofisticados, pero estos ya son complicados, no se suficiente. Entonces, la pregunta de la estabilidad estocástica ahora es, ¿y qué? ¿Esos errores van a cambiar el resultado, sí o no? La figura de la transformación de Henon que veo en la pantalla, con los errores que la computadora hizo, es significativamente distinta de la figura platónica ideal que sería producida por una computadora infinitamente precisa, ¿sí o no? ¿Cómo formulamos eso? Lo interesante es que se puede formular y además se pueden probar teoremas, los cuales son muy difíciles de probar. Que quede claro. Ese es fácil, es muy general, es el teorema de la teoría de cadenas de Markov, que dice que bajo condiciones muy generales existe una medida de probabilidad muy epsilon, que depende del error, del nivel de error, tal que cuando tomamos el promedio de una función continua cualquiera sobre trayectorias con error, el límite existe y es la integral de la función respecto de esta medida mu epsilon. Es muy parecido con la noción de medida física, excepto que en lugar de trayectorias platónicas, ahora estamos considerando trayectorias aleatorias. A cada momento, a cada iterada, un pequeño error aleatorio. Segundo, desde el punto de vista operacional, las medidas físicas hay que probar que ellas existen, y mientras que esto, con un pequeño error, hay un teorema general, la teoría de cadenas de Markov, que dice que existe. Por eso te digo que es mucho más difícil hacer sistemas dinámicos que probabilidad. En probabilidad las medidas ya existen, ya son dadas, son gratuitas, mientras nosotros tenemos que trabajar para obtenerlas. Entonces, ese es el teorema. Y estabilidad estocástica significa que esta probabilidad que describe el comportamiento de trayectorias, de casi todas las trayectorias aleatorias, está muy cerca de la medida física ideal platónica cuando el nivel de ruido, el nivel de perturbación epsilon va hacia cero. Pregunta: ¿existen sistemas que sean estables en este sentido? Pregunta más interesante: casi todos los sistemas dinámicos, la mayoría de los sistemas dinámicos son estables en este sentido. Bueno, los primeros teoremas que se han probado sobre series de teorías estocásticas fueron en el 80 con Yuri Piper, matemático de origen ruso que está en Israel, y lo que hizo fue probar estabilidad estocástica para los sistemas uniformemente hiperbólicos y también para los atractores de Lorentz. Y con Benedictine, que mencioné hace poco, nosotros probamos que los atractores de Henon también son estocásticamente estables. Ya hay varios resultados en esa dirección, por si la persona otra vez hubiese debido mencionar acá a Roger Metzger, que está en Lima, que probó una versión del teorema de Kiefer para otro tipo de atractores de flujo. Es un área donde hay muchos resultados, pero estamos todavía muy lejos de probar algo como esto, que sería de la conjetura de que si el sistema es, aunque sea uniformemente, no necesariamente uniformemente hiperbólico, los exponentes del diáfano del sistema sean distintos de cero, eso basta. Hace poco yo formulé la conjetura de que existe una única medida física y ahora adiciono una parte más de la conjetura que sea estocásticamente estable. Es decir, aunque las clases de sistemas dinámicos para los cuales somos capaces de probar ahora mismo que son estables en este sentido son pocas, relativamente pocas, los sueños son grandes y creemos que de hecho eso es una propiedad muy general, lo que estaría consistente con la impresión que uno tiene cuando habla con la gente de ciencias experimentales, para quien todos los modelos con los cuales trabajan son estocásticamente estables. Bueno, eso es. Muchas gracias por la atención.
¿Alguien tiene alguna pregunta? De cualquier nivel. Si sea esto más panorámico. Mucho gusto. La pregunta que yo tengo es, cuando hablas de que mu epsilon converge a la medida mu, ¿es en el sentido débil, en el sentido... Sí, sí. ¿En qué sentido? Sentido de la convergencia débil. De la convergencia débil. En el espacio, para quien no tiene la tecnología, en el espacio, dadas dos medidas de probabilidad, podemos decir que son cerca. Hay una noción natural llamada topología débil, de cercanía, que es que tomamos las integrales de funciones continuas respecto de una respecto de la otra y que se acerca. Una medida es esencialmente un instrumento, una herramienta para calcular integrales. Si las integrales están cerca, quiere decir que las medidas están cerca. Esa es la definición. ¿Alguien más? A ver, yo soy físico, pero... Un momentito, ¿lo verás? Soy físico y te voy a hacer una pregunta desde esa perspectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mundo que vivimos, sencillo, nuestros sistemas de riesgo son estocásticamente estables. Por supuesto, se pueden dar ejemplos de sistemas que no son estocásticamente estables. Mi ejemplo favorito es la identidad. La identidad es el sistema dinámico más complicado que existe, porque no hace nada por sí mismo, pero cuando perturbas, cuando cambias un poco la identidad, puede hacer lo que quieres. En ese sentido es el peor ejemplo. Entonces hay ejemplos de cosas que no son estables. Pero una manera de formularlo sería la siguiente. La gente, creo yo, suele trabajar con familias de sistemas con parámetros. Hay números que son fijos, constantes, por ejemplo, en la transformación de Anon. Hay dos números fijos acá, A y B. Y el enunciado de la conjetura puede ser una formulación que el conjunto de los valores de A y de B para los cuales la transformación de Anon no es estocásticamente estable es un conjunto con probabilidad cero, con medida cero, medida de A. ¿De acuerdo? O una formación más débil, de todas maneras no sabemos probar ninguna de las dos. Una más débil, quizás más fácil de probar, sería que cualquiera que sea el par A-B, existe una prima muy cerca de A, tan cerca como queramos, y un B' muy cerca de B, tal que para A' y B' sigue la transformación de estocásticamente estable. Sería un enunciado de densidad. Eso sería quizás la formulación más sencilla. De todas maneras, yo no quiero gastar demasiada energía en formular de manera muy precisa, porque es parte de por ejemplo, en la época de los años 60 de Smale, lo que querían decir por casi todo el sistema dinámico era un conjunto de segunda categoría de red, que es una noción muy topológica, de intersección innumerable de abiertos, densos, que de un punto de vista experimental no tiene mucha relevancia. Entonces no es necesario, creo yo, en este momento ser muy preciso. O sea, hay varias formulaciones que se pueden presentar y todas son válidas y todas son difíciles. Mencionaste primero estabilidad estructural, en donde se podría interpretar un poquito como que si la ley, si mi modelo, mi sistema de ecuaciones, ¿no? No es exactamente el que usó Dios, entonces, pues mis resultados no tendrían nada que ver con la realidad. Y luego generalizaste con esta nueva definición de estabilidad. Sin embargo, aquí como que la interpretación no es exactamente la misma, me parece, ¿no? Porque ahora aquí, digamos, la estabilidad está en términos de que, no de que una ecuación, en este caso una función, cercana tenga el mismo comportamiento, sino que
sino que los promedios temporales sean iguales a los promedios del espacio, ¿no? Entonces, y no alcanzo yo a hacer la correspondiente interpretación. ¿Me entiendes la pregunta? Sí. Sí, la estabilidad estructural es la pregunta si en lugar de iterar por esta transformación itero por otra que está cerca, va a cambiar mucho el comportamiento. Esto es distinto. Si a cada vez que hago la iteración utilizo una transformación cerca, pero no necesariamente la misma, f sub n, no necesariamente la misma, no sé muy bien cuál, porque de eso no sabemos en realidad. El coche que acaba de pasar, que hizo temblar el edificio, ¿cómo afectó a mi experimento? Mi impresión como matemático, probablemente no científico experimental, es que esto es un modelo más realista para lo que pasa. Pero una pregunta que no se puede formular como matemático es cuál es la relación lógica entre las dos. Debe ser pregunta de alguna manera. Y es un teorema que todo sistema que es estructuralmente estable también es estable en ese sentido. La demostración es un cañonazo, pero la demostración es estructuralmente estable, que es lo mismo que hiperbólico, que uniformemente hiperbólico, pero magnético. Uniformemente hiperbólico implica estructuralmente estable, pero oquífero. Terminó la demostración. Entonces, sabemos cuál es la conexión lógica y por lo tanto esto es una generalización, es una clase más amplia del sistema que aún así tiene una satisfacción, una noción de estabilidad que parece ser adecuada al modo como piensa la gente en ciencias experimentales. Desde tu punto de vista, ¿esta estabilidad estocástica es el final de la historia? ¿Perdón? Desde tu punto de vista, ¿esta estabilidad estocástica sería el final de la historia? Así como usted lo vio. Espero que no. Pero no. Como matemáticos tenemos la tendencia a pensar en el límite. Pasamos al límite en todo. Estamos interesados, yo dije al comienzo, en cuál es el comportamiento, las trayectorias, el destino. Claro que no vamos a estar acá cuando el destino llegue. Queremos cosas más inmediatas. Entonces, de un punto de vista práctico, tenía un amigo matemático que trabaja con complejidad computacional, que me decía que la gente en la teoría de complejidad hace una distinción entre problemas exponenciales y problemas polinomiales. El problema exponencial es un problema que para tratar el caso con n personas necesitas exponencial de n multiplicación. Y polinomial es cuando la función es polinomial. Y la mente de esta gente, exponencial es difícil, polinomial es fácil. Me dijo, si es polinomial de grado 4 y tienes 1 billón de personas involucradas, digamos 7.000 millones de personas, ya es imposible. Polinomial de grado 4 es mucho. Y algo así pasa aquí. El límite es un objetivo teórico, el comportamiento asintótico es un teórico, pero también queremos saber la velocidad con que nos acercamos a este límite teórico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay un experimento que sí pueden programar si quieren, y es lo siguiente. Empiezan con la pantalla de la computadora y van a pintar de gris. Gris quiere decir que la pantalla tiene una cantidad de píxeles, van a pintar de negro 1 píxel en cada 100, digamos, porque queda un gris clarito. Y le vamos a pedir a la computadora que tome cada píxel que está pintado, calcule su imagen y apague el píxel y prenda la imagen. Entonces al comienzo tenemos un gris uniforme. Cuando aplicamos una vez esta transformación a todos los píxeles, ya no va a ser uniforme, porque la transformación tiene un cuadrado, área, una lineal. Pero como este sistema dinámico lo repetimos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Alguien quiere conjeturar qué es lo que va a pasar en este experimento?
los píxeles pintados se van a acercar a esta figura. Este es el atractor. Se van a desplazar. Nosotros podemos preguntar con qué velocidad, porque nuestro tiempo de equilibrio queremos saber si esto, el límite es este, pero con qué velocidad. Se puede formular de manera muy precisa y incluso se puede preguntar si es velocidad exponencial de convergencia polinomial. Y resulta que es exponencial, es muy rápido. Un sistema como este es muy rápido, la convergencia eso se llama en lenguaje de experimental la convergencia hacia el equilibrio. Empezamos con el gris uniforme, que no es equilibrio, se desplaza. Y en el universo de las medidas, es decir, las fotos de la pantalla, y la convergencia es exponencial. Son problemas muy interesantes. Yo hablé de velocidad, de pérdida de memoria. Igual, en la estabilidad estocástica, estoy dando un nivel de refinamiento de la cuestión. La definición pide que mu de epsilon esté cerca de mu cuando epsilon está cerca de 0, pero con qué velocidad, con estimativas. Las estimativas son interesantes desde el punto de vista matemático, pero también práctico, para hacer cosas con esto. Otra pregunta, esta es algo que es un poco frustrante, es algo que creíamos si seríamos capaces de hacer. Aquí. Les expliqué, por ejemplo, de Bowen, que hay situaciones en que este promedio no existe, no hay límite. ¿De acuerdo? Bueno, si acuerdan las clases de cálculo, lo que tenemos acá es una sucesión, la cual no es convergente. Nosotros hacemos 1 por n, la suma, y sí que es convergente a veces. Eso se llama convergencia, ¿qué se acuerda? Convergencia cesada. ¿De acuerdo? Es una maquinita que puede transformar algunas sucesiones no convergentes en sucesiones convergentes. Ni siempre funciona. Pero mi compañero, mi amigo Cristian Bonatti tuvo la idea siguiente: pues si no funciona, inténtalo otra vez. ¿No? Hace cesar de cesar. 1 por m de la suma, un n de 0 hasta m, menos 1, de 1 por n de la suma, que puede que tengamos convergencia. Y lo que sería el límite va a ser algo interesante, va a ser un invariante interesante. ¿De acuerdo? De hecho, yo hice los cálculos y conseguí hacer funcionar esa idea en un caso. En la marcha aleatoria en la recta, en los enteros, esto no converge y la segunda cesada sí que converge. Entonces quedé tan contento que intenté hacerlo con Bowen. Lastimablemente con Bowen no funciona. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta no funciona. Entonces es una idea que todavía no ha tenido resultados, pero es algo. ¿Por qué parar en la media, en el promedio? ¿Por qué parar en el primer cesar? Así que la respuesta a tu pregunta es que no veo el final de la historia y eso me deja muy contento. Bueno, pues le agradecemos una vez más al profesor Viana su contribución. Muchas gracias.